Imagina que existe un lugar en este planeta donde el tiempo se ha detenido. Un sitio donde una rueda de la fortuna oxidada cruje con el viento, donde en las aulas todavía descansan libros abiertos sobre los pupitres y donde la luz de la luna parpadea en las ventanas rotas de edificios que se desmoronan lentamente. Han pasado más de 30 años desde la catástrofe de Chernóbil y sin embargo allí nada ha terminado realmente, porque la radiactividad no desaparece simplemente, permanece, invisible, silenciosa, paciente. Y ahora llega el momento que lo cambia todo. En la zona más peligrosa del área de exclusión, en un territorio donde ningún ser humano puede entrar si quiere seguir con vida, se activó una red secreta de cámaras. Lo que registraron no fue el vacío esperado, no fue un mundo muerto e inmóvil, no fue un paisaje silencioso de hormigón y polvo. Lo que captaron fue algo mucho más inquietante. Si te atraen las historias reales, si quieres descubrir qué ocurre, cuando el ser humano desaparece y la naturaleza queda sola frente a sus propias reglas, quédate hasta el final. Suscríbete y activa las notificaciones, porque lo que vas a escuchar no es solo un relato histórico, es una ventana a un futuro que jamás imaginamos vivir. Las imágenes en blanco y negro muestran ojos brillando en la oscuridad absoluta, depredadores desplazándose con seguridad por un entorno contaminado. Criaturas comportándose de una forma que contradice todo lo que la ciencia moderna creía saber sobre la radiación y la supervivencia. En un lugar donde la radiación puede destruir el ADN y alterar las células, la vida no ha desaparecido. Al contrario, está creciendo, está cambiando, y lo hace a una velocidad que deja sin palabras incluso a investigadores experimentados. Esta es la historia real de lo que sucede hoy dentro de la zona cercada de Chernóbil, donde la naturaleza ha comenzado a reescribir las reglas del equilibrio sin la intervención humana. Pero, para comprender lo que está ocurriendo ahora, debemos regresar al principio. A la noche en que todo cambió para siempre, a la 1:23 de la madrugada del 26 de abril de 1986, una explosión masiva sacudió el norte de Ucrania. El reactor número 4 de la central nuclear de Chernóbil fue destruido por una enorme explosión de vapor. Más de 1000 toneladas de material fueron expulsadas al aire. El núcleo nuclear ardiente quedó expuesto. Una columna de fuego cargada de partículas radiactivas se elevó hacia el cielo nocturno. Fragmentos invisibles y letales se dispersaron por la atmósfera, formando una nube silenciosa que avanzó lentamente sobre Europa. Mientras tanto, los habitantes de la ciudad cercana de Pripyat dormían. Algunos se despertaron y observaron desde sus balcones aquel extraño resplandor de colores que iluminaba el horizonte. No sabían que el aire que respiraban ya estaba penetrando en sus cuerpos, dañando células, sembrando una amenaza que no se podía ver ni oler. Con la llegada del amanecer, la magnitud del desastre comenzó a hacerse evidente. Los niveles de radiación en las inmediaciones de la central eran tan elevados que incluso los dispositivos militares de medición dejaron de funcionar correctamente. Simplemente no estaban preparados para cifras tan extremas. Entonces comenzó la evacuación, rápida, imprevista, definitiva. Más de 49,000 personas fueron obligadas a abandonar sus hogares. Se les permitió llevar únicamente lo esencial: documentos, algo de ropa, nada de mascotas, nada de recuerdos valiosos. Les aseguraron que regresarían en 3 días. Esos 3 días se transformaron en 4 décadas. Pripyat se convirtió en una ciudad fantasma. Una ciudad congelada en el tiempo, muñecas abandonadas sobre camas infantiles, platos aún sobre las mesas, cuadernos abiertos en aulas vacías, esperando estudiantes que jamás volverían. Para evitar que la catástrofe empeorara, se inició una de las mayores operaciones de limpieza de la historia. Más de 600,000 hombres y mujeres, conocidos como liquidadores, fueron movilizados: soldados, bomberos, ingenieros, técnicos. Muchos desconocían la magnitud real del riesgo al que se enfrentaban. Entre ellos destacó la historia de 3 buzos voluntarios: Alexei Ananenko, Valery Bespalov y Boris Baranov. Descendieron a las zonas inundadas bajo el reactor, donde la radiación era tan intensa que podía resultar mortal en cuestión de minutos. Su misión consistía en abrir válvulas cruciales para evitar una segunda explosión que habría podido contaminar gran parte de Europa. Después, se levantó con urgencia una enorme estructura de hormigón y acero sobre el reactor destruido. Un sarcófago destinado a contener el material radiactivo y a aislarlo del entorno exterior. Alrededor de la central se estableció una zona de exclusión de aproximadamente 2.600 kilómetros cuadrados,
alambradas, controles militares, señales advirtiendo peligro extremo. El mundo respiró con alivio. Científicos, políticos y ciudadanos creyeron que la situación estaba bajo control. Chernóbil fue declarado un lugar cerrado, un territorio muerto, una tumba de cemento donde la vida no podría ni debería existir. Se esperaban enfermedades, mutaciones, fallos orgánicos. Se asumía que aquel territorio permanecería estéril durante siglos. Sin embargo, cuando las puertas metálicas se cerraron y los últimos guardias ocuparon sus puestos, quedó una pregunta suspendida en el aire. ¿Qué estaba ocurriendo dentro? Sin presencia humana no había testigos, no había observadores, no había registros constantes. Años después comenzaron a circular rumores. Soldados apostados en los límites hablaban de sonidos en el bosque, susurros entre los árboles sin que soplara el viento, huellas extrañas impresas en el suelo contaminado. Al oeste de la central se encontraba el ATCPAS, llamado Bosque Rojo, una extensión de pinos de aproximadamente 10 kilómetros cuadrados que recibió el impacto más severo tras la explosión. Una nube de polvo radiactivo, cargada con cesio 137, estroncio 90 y plutonio, lo atravesó como una tormenta venenosa. En una sola noche, miles de pinos verdes adquirieron un tono anaranjado oscuro, luego rojizo, y murieron en pie. Desde entonces, el área fue conocida como el Bosque Rojo. Pero lo más perturbador no fue solamente la muerte de los árboles. La radiación también eliminó bacterias y hongos, esos diminutos organismos responsables de descomponer la madera muerta. Los troncos permanecieron erguidos como esqueletos. No se desintegraban, no regresaban al suelo. Según todo lo que la ciencia sabía en ese momento, aquel territorio debería haberse convertido en un desierto biológico. La radiación en niveles elevados daña el ADN, bloquea la división celular y provoca la muerte masiva de organismos. Las proyecciones hablaban de una pérdida catastrófica de biodiversidad que tardaría cientos o incluso miles de años en recuperarse. Pero los primeros informes de investigadores que trabajaban en zonas más seguras contaban otra historia. No describían silencio absoluto. Hablaban de movimiento, de sonidos, de sombras desplazándose entre los edificios abandonados de Pripyat al caer la tarde. Y aquí comienza el verdadero enigma. Algunos científicos decidieron adentrarse más en la zona intermedia, el llamado cinturón de amortiguamiento. Lo que encontraron no coincidía con las predicciones sombrías que durante años habían llenado informes y conferencias. La vegetación no había desaparecido. No era un desierto gris. Entre las losas de hormigón agrietadas, a través del asfalto roto y a lo largo de las antiguas vías del tren, crecían arbustos jóvenes y árboles altos. Sin embargo, había algo extraño en ellos. Muchas plantas mostraban un verde intenso, casi exagerado, como si la clorofila se hubiera concentrado más de lo habitual. Pero sus troncos estaban torcidos, sus ramas deformadas, sus hojas irregulares. Era como si la naturaleza no se hubiera rendido, sino que estuviera intentando adaptarse, probando nuevas formas de existir en un ambiente hostil. En lugar de extinguirse, parecía estar experimentando. Aún más inquietantes eran las señales relacionadas con animales. Se encontraron huesos dispersos, pero en un número mucho menor al que se esperaba dadas las previsiones iniciales. Si la radiación era tan devastadora como se había calculado, ¿dónde estaban los miles de cadáveres que deberían haber quedado esparcidos por el territorio? Los medidores de radiación continuaban marcando cifras alarmantes. En muchos puntos, el suelo seguía estando fuertemente contaminado, y sin embargo aparecían excrementos recientes, arañazos frescos en la corteza de los árboles, madrigueras recién excavadas y huellas claras en el barro húmedo. Eso contradecía todo. Si la radiación seguía siendo peligrosa, ¿por qué la vida no disminuía? ¿Estaban fallando los instrumentos? ¿O estábamos frente a un fenómeno natural que desafiaba nuestra comprensión? Las imágenes satelitales ya no bastaban. Tampoco los informes esporádicos. Para comprender la verdad había que observar de cerca, muy de cerca. Fue entonces cuando un grupo internacional de científicos, incluidos investigadores de la Universidad de Georgia y varias instituciones dedicadas a la ecología, puso en marcha un proyecto sin precedentes. Su objetivo era instalar un sistema automatizado de vigilancia en el corazón mismo de la zona más peligrosa. La presencia humana prolongada era demasiado arriesgada. La exposición acumulada a la radiación podría tener consecuencias graves. La solución fue tecnológica. Se desplegaron cámaras trampa para fauna salvaje, dispositivos resistentes a la intemperie equipados con sensores de movimiento y visión nocturna, infrarroja,
En total se instalaron 42 cámaras en puntos estratégicos, algunas en lo profundo del bosque, otras a orillas de ríos contaminados, varias entre los bloques de apartamentos derruidos de Pripyat, incluso algunas relativamente cerca del reactor. El equipo, dirigido por el Dr. James Beasley, trabajó en condiciones difíciles: trajes protectores, máscaras, dosímetros personales. Cada paso se calculaba cuidadosamente para evitar zonas conocidas por acumular partículas altamente radiactivas bajo la hojarasca. El bosque parecía inmóvil, casi suspendido en el tiempo. El único sonido constante era el clic intermitente de los contadores Geiger y la respiración amortiguada tras los filtros de las máscaras. Las cámaras se camuflaron contra troncos y estructuras. Se colocaron cebos para atraer carnívoros y omnívoros. Las expectativas eran prudentes, incluso pesimistas. Se esperaba encontrar poblaciones reducidas, individuos debilitados, quizá con tumores visibles o deformaciones severas producto de décadas de exposición. El propósito inicial era documentar el deterioro lento de un ecosistema dañado por la contaminación nuclear. Luego abandonaron el área. Pasaron semanas, luego meses. Las tarjetas de memoria comenzaron a llenarse. Cuando por fin se descargaron las primeras imágenes en el laboratorio, no hubo un ambiente de tristeza ni confirmación de desastre. Hubo silencio, un silencio de incredulidad. Las pantallas no mostraban animales enfermos al borde de la extinción, mostraban actividad intensa, individuos fuertes, movimientos constantes. Jabalíes removían el suelo en zonas donde los niveles de radiación seguían siendo elevados. No uno ni dos, sino grupos completos, activos y saludables. Ciervos con grandes cornamentas caminaban con tranquilidad entre las calles vacías de Pripyat. Eran tantos que al principio algunos investigadores creyeron que las cámaras estaban registrando a los mismos ejemplares repetidamente. Pero el análisis confirmó que se trataba de diferentes individuos, distintas manadas. Lo más sorprendente fue la reaparición de especies que antes eran raras o estaban ausentes. El lince euroasiático, un depredador esquivo que había desaparecido de la región mucho antes del accidente debido a la actividad humana, apareció frente a una de las cámaras. Marcaba territorio sobre restos de hormigón y postes caídos. Después surgió una presencia aún más impactante: el oso pardo europeo. Por primera vez en más de 100 años se confirmaba su regreso a esa área. Su presencia indicaba algo importante: los grandes depredadores requieren amplios territorios y abundante alimento. Su retorno sugería que el ecosistema podía sostener niveles tróficos superiores. Pero la sorpresa mayor vino con los lobos. En la zona de exclusión se detectaron hasta 7 veces más lobos grises que en reservas naturales cercanas no contaminadas. Se desplazaban en manadas numerosas, cazaban con éxito. Dominaban la cadena alimentaria. Aquello desafiaba por completo las expectativas. ¿Cómo era posible que la fauna prosperara en uno de los lugares más radiactivos de Europa? Las mediciones continuaban mostrando valores peligrosos. En varios puntos, las cifras superaban con creces los niveles considerados seguros para humanos. La conclusión más inquietante empezaba a tomar forma. La ausencia del ser humano había tenido un impacto mayor que la presencia de radiación. Sin agricultura intensiva, sin tráfico, sin caza, sin expansión urbana, el territorio se había convertido en un santuario involuntario. Pero esa no era la explicación completa. Los datos de GPS revelaron que muchos animales atravesaban regularmente zonas de alta contaminación. No evitaban de manera estricta los puntos más radiactivos. Algunos incluso vivían permanentemente en áreas con niveles elevados. Eso significaba que algo más estaba ocurriendo en su interior. No se trataba únicamente de un fenómeno ecológico, era un proceso biológico profundo. Para entenderlo, ya no bastaba con fotografías, era necesario estudiar la genética. Un equipo encabezado por la bióloga evolutiva Kara Love, de la Universidad de Princeton, inició un estudio detallado sobre los lobos de la zona. Se les colocaron collares GPS equipados con sensores capaces de registrar la dosis individual de radiación. También se tomaron muestras de sangre para análisis moleculares. Los resultados fueron sorprendentes. Los lobos estaban expuestos diariamente a una dosis aproximada de 11,28 milirem, una cifra que equivale a unas 6 veces el límite permitido para trabajadores del sector nuclear. Y esa exposición no era esporádica, sino constante durante toda su vida. En condiciones normales, semejante nivel de radiación debilitaría el sistema inmunológico, incrementaría la incidencia de cáncer y reduciría la esperanza de vida. Sin embargo, el análisis genético reveló algo inesperado. Los sistemas inmunológicos de estos lobos mostraban características particulares.
se identificaron regiones del ADN asociadas con procesos de reparación celular y regulación genética que parecían más activas. Era como si sus organismos hubieran desarrollado mecanismos mejorados para enfrentar el daño producido por la radiación. Se trataba de un caso de evolución acelerada. Aquellos individuos incapaces de compensar el daño genético probablemente no sobrevivieron ni se reprodujeron. En cambio, los que poseían variaciones favorables transmitieron esas características a sus crías, un proceso de selección extrema impulsado por el entorno. Y los lobos no eran los únicos. En el Bosque Rojo, investigadores observaron ranas arborícolas con un cambio notable en su coloración. En lugar del verde brillante habitual, muchas presentaban una tonalidad oscura, casi negra. El aumento de melanina en su piel actuaba como una barrera protectora frente a la radiación. Esta adaptación se desarrolló en menos de 20 generaciones, un periodo sorprendentemente corto desde el punto de vista evolutivo. Poco a poco se hacía evidente que la zona de exclusión no era un páramo moribundo, era un laboratorio natural gigantesco, surgido de manera involuntaria, un lugar donde la radiación funcionaba como una presión selectiva constante. Los animales que hoy habitan allí no son idénticos a los que vivían antes de 1986. Sus códigos genéticos reflejan décadas de adaptación bajo condiciones extremas, y la historia no termina ahí, porque la radiación no permaneció inmóvil en el suelo. Se desplazó. La radiación no se quedó enterrada donde cayó en el año 1986. Con el paso del tiempo pasó a formar parte de un ciclo dinámico, casi invisible, que conecta suelo, agua, plantas y animales en una red constante de intercambio. Los isótopos radiactivos penetraron en la Tierra y desde allí alcanzaron pequeños arroyos y estanques. Las algas y las plantas acuáticas los absorbieron. Organismos diminutos se alimentaron de esas plantas. Luego los peces consumieron a esos organismos. En el antiguo estanque de enfriamiento de la central aparecieron peces de tamaño inusual, especialmente grandes siluros que crecieron durante décadas en un entorno sin pesca humana. Los análisis mostraron que acumulaban concentraciones elevadas de elementos radiactivos en sus tejidos musculares. Esos peces eran presa de nutrias, aves rapaces e incluso osos. Cuando estos animales se desplazaban, cazaban, excretaban o morían y se descomponían, redistribuían la radiación por el bosque. La contaminación no permanecía fija, se movía junto con la vida. Estudios realizados con drones equipados con sensores especiales revelaron que los patrones de radiación en la zona de exclusión cambiaban con el tiempo. Algunos puntos aumentaban su concentración, otros disminuían ligeramente. Era como si la radiación siguiera las rutas invisibles de los animales. Elementos como el cesio-137, con una vida media de aproximadamente 30 años, y el plutonio-239, que puede persistir durante 24.000 años, no estaban inmóviles bajo el suelo. Circulaban dentro del sistema ecológico. Este ciclo era tóxico y, sin embargo, funcional. Los animales no solo vivían cerca de la radiación, la incorporaban a su entorno biológico. Eso abría una nueva interrogante. La zona de exclusión ya no era simplemente un espacio donde la radiación estaba confinada. Se había convertido en un sistema ecológico independiente, moldeado por esa presencia invisible. Las alambradas impedían la entrada humana, pero no podían detener a los animales que cruzaban los límites. ¿Qué ocurriría si lobos adaptados genéticamente se reprodujeran fuera de la zona con otras poblaciones? ¿Cómo cambiaría el equilibrio si este ciclo radiactivo se expandiera lentamente hacia áreas vecinas? No hay respuestas definitivas. Y quizá lo más inquietante es que el ser humano ya no tiene control real sobre ese proceso. No es posible retirar cada partícula radiactiva integrada en millones de organismos vivos. No se puede revertir una adaptación evolutiva que ya ocurrió. Lo único que queda es observar. Las cámaras siguen grabando. Los sensores continúan registrando datos. Los científicos analizan muestras y comparan secuencias genéticas. Pero la naturaleza dentro de Chernóbil avanza según reglas propias, reglas que no fueron diseñadas por nosotros. Cuando cae la noche sobre el bosque y las cámaras infrarrojas capturan nuevamente pares de ojos brillando en la oscuridad, surge la pregunta final: ¿cómo puede la vida persistir en uno de los lugares más contaminados del planeta? La respuesta no está en un milagro, está en la extraordinaria capacidad de adaptación de los sistemas vivos. Chernóbil nos obliga a reconsiderar nuestra percepción de fragilidad. Durante mucho tiempo creímos que la naturaleza dependía de nuestra protección constante. Sin embargo, en nuestra ausencia, el territorio se transformó en un refugio inesperado.
No regresó al estado anterior al accidente, no olvidó lo ocurrido, cambió, evolucionó. Los animales que habitan hoy la zona no son simples supervivientes, representan una versión distinta de la continuidad biológica, moldeada por una presión extrema. La zona de exclusión es más que un sitio histórico, es un escenario que muestra cómo podría verse el mundo si la humanidad desapareciera repentinamente. Bosques ocupando ciudades, fauna recorriendo carreteras vacías. Pero ese mundo estaría marcado por nuestra huella: hormigón, metales, residuos y radiación persistente. En una de las grabaciones más recientes, una cámara permanece fija en la oscuridad. Un lobo entra lentamente en el encuadre, se detiene, mira directamente al lente. Sus ojos reflejan la luz infrarroja. No hay miedo, no hay agresión, solo una mirada firme, tranquila. Es la mirada de un animal adaptado a un entorno que nosotros consideramos inhabitable. Creamos un lugar que debía ser mortal. La vida lo transformó en un hábitat diferente. Y tal vez la lección más profunda es esta: aunque la puerta para nosotros permanezca cerrada, para la naturaleza nunca lo estuvo.